Bueno, Bueno, muy bien. bueno, Bueno, buenos días para todos. En nombre de la Asociación Uruguaya de Counselor y en mi rol de presidenta, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en el marco de nuestra formación permanente. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Counselor Charlie Viesca Rodríguez, a quien la comisión directiva ha convocado para brindarnos una charla sobre neurodiversidad y dislexia, un tema de gran relevancia tanto en el ámbito educativo como en nuestra práctica profesional como counselors. Charlie es counselor con más de 10 años de experiencia en la profesión, especializado en desarrollo personal, pareja y familia y en dislexia. Además, es neuropsicoeducador, diplomado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además es socio fundador del equipo interdisciplinario de Dyslexia Counseling, desde donde impulsa un valioso trabajo de acompañamiento e inclusión. Es un verdadero placer, Charlie, recibirte y agradecemos de corazón tu generosidad a compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. Y bueno, ahora te damos la palabra. Adelante, bueno, Charlie. gracias, gracias por la posibilidad de estar en Montevideo. Me siento como en Montevideo, vamos a decir, ¿sí? Así que desde ese lugar un placer para mí con todo lo que quiero a vuestro país. Así que, bueno, nada. Este, bueno, ¿qué decir respecto de este tema, ¿no? De tanta, que mucho se habla y que tampoco se conoce, ¿no? Entonces la idea de la charla de hoy quiero adentrarme primeramente en el concepto este de lo neurodiverso, ¿no? Y por eso el tema de lo que estábamos recién probando, para adentrarnos en una de las tantas herramientas que acompañan a las personas con dislexia, que tiene que ver, y no solamente en las personas con dislexia, sino todo lo que tenga que ver con el acompañamiento desde una herramienta como es la música. Ahí veo que se está sumando Jorge. Qué placer, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un placer. Justamente recién arrancando. Buenos días. Bueno, voy a andar medio a los saltos porque estoy manejando, pero voy a ir escuchando. Venga, venga, venga. Placer que estés. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo andas? Este, decía esto de lo neurodiverso y utilizando una herramienta como es la música y dentro de toda la variable musical, lo que tiene que ver con las llamadas ondas gamas binaurales. No sé si a alguien les resulta conocidas, probablemente a Jorge sí, y me está diciendo que sí también Su, ¿no? Eh, ¿Quisieras compartir tu experiencia al respecto? ¿Qué sabes de eso? ¿Lo utilizaste en alguna ocasión? Sí, bueno, yo tuve una lesión importante en un brazo y en un momento con un fisioterapeuta me recomendó escuchar esto y la verdad que, no sé si se escucha bien, pero la verdad que fue un cambio total. El avance que ocurrió a partir de escuchar a diario con auriculares esta música me permitió avanzar mucho más y mucho más rápido y mejor en la recuperación de esa lesión. Ah, qué bueno. No sé, obviamente que esto es una charla, así que vamos a ir yendo y viniendo con esto, compartiendo experiencias. No pretende ser, lejos de ser así como una cuestión de una masterclass ni nada que se le parezca así. No sé, Jorge, si tenés algo para agregar en relación a eso o quisieras decir algo, ¿no? No, mirá, que es muy importante porque todo lo que hace que el cerebro esté en reposo, que tenga capacidad, le da capacidad para poder estar solucionando otros problemas. Ahí Cuando va. uno está 100% enchufado en todo, por eso que decíamos que el cerebro se usa a la vez apenas entre un 2 y un 3%, porque a la vez todo no se puede usar. Así que la parte esta de la música es muy importante porque activa, no me quiero meter mucho en el nervio vago, que es el que lleva la información hacia arriba, de estar en calma y de poder
trabajar en reparar cosas que de otra manera se hacen muy difícil o te lleva mucho más tiempo. Buenísimo. Bueno, justamente esta es la idea como para adentrarnos, para ir de lo más general a lo más particular, ¿no? Desde lo neurodiverso y pasar después más hacia efecto embudo, hacia poniendo foco en la dislexia, tal como decíamos en la invitación, ¿no? Así que bueno, aplicando entonces la tecnología, lo que vamos a hacer ahora es compartir un ratito de esas ondas gamas binaurales, que antes de eso, para redondear el concepto de lo que son las ondas estas, sirven justamente para procesos cognitivos complejos como son la atención, la memoria y la integración de información de diferentes áreas del cerebro, como, un poco como decía recién Jorge, ¿no? Eh, y esto en el sentido de qué relación guarda con la dislexia, muchísimo en cuanto a esto de la memoria. Vamos a ver después los aspectos más de detalle con relación a eso y cómo funciona la cuestión binaural, que es la experiencia que tuvo, me contaba Azul, ¿no? Recién. Cómo capta el cerebro y cómo combina esas vibraciones como para que justamente hacer más foco, poder memorizar mejor, eh, y que justamente tiene que ver con lo que se llama después la integración sensorial, ¿no? Que también en la dislexia se usa muchísimo. Yo, como verán, no voy a utilizar pantallas, voy a utilizarlo solamente para esto, porque la idea mía es interactuar y poder verlos a todos y no perderme. Pero cómo funciona el estímulo binaural, justamente, se reproducen dos tonos de sonido ligeramente diferentes, uno para cada oído, y eso genera una percepción cerebral que tiene que ver con la captación de dos tonos, donde justamente uno para cada día, y el cerebro genera una tercera frecuencia, que es una frecuencia llamada ilusoria, que es justamente la frecuencia binaural. Eso lleva a una sincronización de ondas cerebrales para escuchar los tonos en un rango gamma, que el rango gamma de 40 Hz, ese sería el rango gamma de 40 Hz. No es la idea de esta charla adentrarnos en ese campo, simplemente es una información general como para que tengan esta pequeña idea de qué va esta cosa, ¿no? Y las ondas del cerebro, entonces decíamos que tienden a sincronizarse con esa frecuencia, facilitando el estado mayor de claridad mental y de enfoque o de concentración. Tan importante también esto, lo vamos a ver más adelante en relación a lo que es la dislexia. Así que bueno, dicho esto y para no abundar en detalles demasiado técnicos, Eres simplemente esta terapeuta. información general, este, voy a compartir pantalla a ver si nos adentramos. Los invito ahí a conectar, cerrando los ojos y escuchando esta vibración de las ondas gamma binaurales. A ver si me deja pantalla ahora. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto.
Bueno, se durmieran como para arrancar la mañana, ¿no? Pero bueno, la idea era compartir esta herramienta y preguntarles cómo se sienten de a uno, ¿eh? Me Eh, encantó. Nunca lo había escuchado, me parece lindísimo. Está bueno, es como que te relaja. Relaja, o sea, si tuviese que, ¿cómo te sentís? Relajada. Sí, Ok. ¿Alguna otra sensación? Yo más distendida que cuando empecé, como que bajé las revoluciones, ¿Bajaste siento la como reunión? que Bien. Sí, Relajada. escucharla lo que hace es que para mí poder concentrarte, es decir, si escuchás la música te perdés del entorno y eso me parece importantísimo. Buenísimo. Concentración, que es justamente uno de los aspectos de ese proceso cognitivo que nos permite la frecuencia de estas ondas gamma binaurales. Te saludo, Ali, que no te había saludado antes. Buen día. No es con tu experiencia, A mí me encantó, es como que te pone en equilibrio. equilibrio. Tomemos nota, ¿no? O sea, relajación, equilibrio, concentración, Y perdón. te lleva a atender la música porque tiene como muchas sorpresitas, ¿no? Como que aparecen ¿Llegaron a sonidos. detectar un poco ese doble sonido que decíamos antes de lo binaural? Ujú. Cómo el cerebro manda a cada oído y hace esa tercera frecuencia, que es la que la pudieron llegar a sentir o detectar de alguna manera. Igual esto es primera vez y es apenas un flash, ¿no? Pero bueno, como dato, como para tenerlo en cuenta. Porque con este trabajo, cuando uno acompaña a las familias con dislexia y demás, y uno de los aspectos de la dislexia es esta de la falta de concentración, ¿no? Pero no me quiero adelantar, ya vamos a ir para ahí. Así que bueno, eh, ¿alguien más que quiera agregar? De paso te saludo, Adriana Giselle Galeano. No sé si estás ahí. Bueno, eh, a ver. ¿Qué nos lleva a esto en cuanto otra vez al concepto de la neurodiversidad que tanto se habla y que poco por ahí se le nombra muy superficialmente? Justamente hay un neurocientífico francés que justamente definió, como dije antes, no voy a compartir pantalla porque me gusta estar acá viéndolos a todos y no perderlos. Así que no me voy a valer del PowerPoint, me voy a valer de mis propios apuntes, así que por ahí voy a leerles para estar bien concreto con lo que quiero transmitir y que se puedan llevar como experiencia de esta charla, ¿sí? Este neurocientífico francés decía que definía la neurodiversidad justamente con una gran metáfora, para mí al menos una bellísima metáfora que decía, cada uno de nosotros no es más que una variación de la línea melódica del Homo sapiens, ¿no? Como esto de lo que estábamos hablando, de las frecuencias, es una variación de la línea melódica del Homo sapiens. ¿Esto que nos lleva? Si nos vamos al mundo, digamos, del aula, ¿no? En un aula con 30 alumnos y una docente, implica que hay 31 líneas melódicas que tenemos que afinar cual si fuese una sinfónica, ¿no? Líneas melódicas del Homo sapiens. Y ese es el desafío y el gran desafío hoy para los docentes, tanto acá en la Argentina, me atrevo, y si no me corrigen ustedes desde allí,
que en Uruguay, porque también otro detalle no menor, que todo esto se da en un contexto global. No tenemos acá eh, ninguna cuestión de exclusividad en cuanto a que esto ocurre. Ocurre a nivel global, toda esta cuestión de la neurodiversidad y máxime de la dislexia. Eh, entonces decíamos que es un gran desafío para los docentes poder justamente generar y ser conscientes de esa diferenciación, que así se lo llama. ¿Cómo hacer esto que también se habla mucho y que poco se practica por la falta de esa concientización? Que es un poco lo que tratamos de generar aquí con estas pequeñas charlas de apertura, de mayor concientización acerca de estos aspectos que son tan fundantes a la hora de, justamente dentro fundamentalmente de las comunidades educativas, pero no necesariamente únicamente ahí, ¿no? Eh, Convengamos que las diferencias no son, hablando de diferenciación, las diferenciaciones no solamente se dan dentro del campo de lo demográfico, sino también dentro del campo del cerebro o neuronal, ¿sí? Entonces, este concepto existen también en términos de Fung, es otro neurocientífico, donde habla de la diversidad experiencial y la diversidad cognitiva. O sea, lo que queda claro es que no nos podemos escapar de la diversidad, que somos diversos. Y el gran desafío, y no tan solo como docentes, digo yo, ¿no? O sea, en la vida misma, con nuestros semejantes, en nuestras relaciones interpersonales, no somos todos iguales, somos todos diferentes. Y poder justamente hacer, tener claro esto para poder justamente incluir y también poder entender que no todos, esto que nosotros como counselor hablamos, ¿no? De nuestro propio marco de referencia. Entonces, claro, ¿qué pasaba cuando nosotros íbamos al colegio? ¿Cómo está el sistema desde el punto de vista educativo en términos de esto de las diferenciaciones? No solamente cognitivas o demográficas, como decíamos recién. Se construye a partir de algo que es la homogeneidad. Y esa homogeneidad pega de frente a lo diverso. Pero así fuimos educados y aún sigue existiendo, y este es el gran desafío de ese tipo de sistemas que nos encuadra en esa homogeneidad, siendo que, y la gran concentración, la gran, perdón, la gran este, eh, encontronazo con respecto a que hablamos de homogeneización en un mundo que es diverso, ¿no? Contradictorio, esa es la palabra. O sea, no existía conciencia, por eso también uno de los conceptos de lo que me interesa personalmente y a nosotros como equipo de Dyslexia Counseling es generar y abrir conciencia respecto de la importancia de no solamente hablar de inclusión, sino de inclusión más integración. Si yo incluyo, pero no integro, me quedo a mitad de camino. El ejemplo que normalmente doy con esto es, yo te puedo estar invitando, por ejemplo, a una fiesta, te incluyo en la lista de invitados, pero vos en esa fiesta no conoces a nadie, ni siquiera el lugar, te tengo que dar la dirección, vos llegás al lugar, yo te incluí en la lista de invitados, pero ni siquiera te recibo, te recibe alguien en la puerta que como estás en la lista de invitados, entrás. Yo ni te saludo o apenas te saludo de lejos, vos no conocés a nadie. ¿Qué quiero decir? ¿Yo te incluí? Sí. ¿En la lista de invitados? Sí. ¿Te integré? No. ¿Cómo pensás que te vas a sentir en una situación de esas características? ¿No? Y no incluida. No incluida. ¿Qué pensás que le puede pasar a un chico dentro de una comunidad educativa cuando no se lo incluye a partir de esa homogeneidad que está justamente dentro de los aspectos del seguir los pasos que dice el sistema de educación con los objetivos y la mano en coche, pero que no tienen en cuenta la diversidad? Y este es el gran desafío a nivel del sistema y a nivel de los docentes.
y no solamente de los docentes. Cuando trabajamos en el campo específicamente con la dislexia, bueno, aquí en Argentina hay una ley nacional de dislexia, la 27.306, que dice que eh, las únicas personas que están, digamos, autorizadas a generar el diagnóstico concreto acerca de la dislexia no es ni el neurólogo, ni el médico, ni el psiquiatra, son solamente las psicopedagogas o psicopedagogos. Pero aquí otra vez, otro agujero negro del sistema. Las mismas psicopedagogas y los mismos psicopedagogos te dicen, pero Charlie, yo apenas estudié, era un título dentro de un capítulo de una unidad temática a lo largo de la carrera. Y esto es lo que no se comprende, ¿no? Cómo algo que es tan común apenas se conoce por parte de los profesionales que la ley dice que son los únicos que pueden dar ese diagnóstico y que tienen que darlo a través de un test específico para lo cual tienen que estar capacitados. Por eso, no todos los psicopedagogos están advertidos de esto. No todos los psicopedagogas o pedagogos están conociendo qué test específico me lleva al diagnóstico concreto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de esa neurodiversidad, y cuando hablábamos ahí en el flyer, hablábamos del paraguas de la diversidad, bajo ese paraguas de la diversidad, de lo neurodivergente, de la neurodiversidad, hacemos foco en la dislexia, claramente no es la única. Abajo de esa neurodiversidad está la dislexia, está el autismo, está el síndrome de Tourette, está la discalculia, los trastornos de déficit de atención o trastornos de déficit de atención por hiperactividad, todo lo que es el colectivo de las llamadas DEA, que según tengo entendido se las está empezando eh, a nombrar de distinta manera, no ya desde la dificultad específica del aprendizaje, que esa es en las siglas es DEA, es dificultad específica de aprendizaje, para correr el concepto de justamente de dificultad para transformarlo en esto que hablábamos también o se decía en el flyer, de la condición disléxica. Eh, Otra, otra definición de la neurodiversidad de otro decía, de otro neuro científico decía que está íntimamente relacionado con la diversidad cognitiva. Es decir, definimos a la neurodiversidad en función en función de los distintos rasgos de comportamiento que tienen que ver con esto justamente. Y otra vez el problema de no considerar a la persona en sus diferencias. Este es el gran desafío, básicamente. Y la palabra neurodiversidad es bastante joven, parece mentira, pero comenzó allá por el año 1990. Se empezó a hablar de neurodiversidad, el concepto de neurodiversidad, para dar visibilidad justamente a ese conjunto de personas que son especialmente neurodiversas. ¿Mm? Pero bueno, me gustaría, y para no andar demasiado en esto de lo neurodiverso, que creo que pueden preguntarme y todo lo que quieran, ¿eh? O sea, esto ya dije, es una charla de ida y vuelta, pretendo que sea eso. Eh, en relación a esto, ¿no? De cómo juega también las etiquetas, ¿no? De esta palabra que por ahí uno escucha, lo neurotípico, lo neurodivergente. ¿Qué es lo neurotípico? Y lo típico, lo que nosotros hablamos muchas veces como counselor, ¿no? De la normalidad. Bueno, definime normalidad. Hacer referencias que están bajo el patrón de lo neurotípico. ¿Y el neurodivergente dónde queda? Se refiere a que el neurodivergente es a aquellas personas que tienen alguna diferencia y en algunos aspectos de la materia notable. Sí, te Porque escucho. además hay un crecimiento exponencial, ¿no? De estas neurodiversidades en los últimos años.
claramente ¿por qué? Pero porque hay mayor toma de conciencia de lo neurodiverso desde el año 90, que es como que apareció esto de lo neurodiverso, y no solamente desde el punto de vista cognitivo, ¿no? O sea, todo, de género, todo lo diverso que nos constituye en tanto humanos. Ese es un gran campo, inclusive para nosotros como profesionales, como counselors, trabajar dentro de esa neurodiversidad, teniendo claro que son diferenciaciones, como decía antes, que no, que no guardan relación con una enfermedad, con lo cual está dentro bien de nuestras incumbencias, porque también acá hay que derribar demasiadas mitos, cuando no aclarar las cuestiones y poner bien en claro sobre la mesa. Para ir concretamente a la dislexia. La dislexia no es una enfermedad. La dislexia no es una discapacidad. Lo que pasa es que muchas veces cuando entras en las comunidades educativas, aparece el concepto o la necesidad de etiquetar con esto de lo no solamente de lo neurodiverso, sino de que es no solamente una dificultad, sino que es una discapacidad terrible. Pero eso ¿por qué es? Porque una cuestión más que tiene que ver con lo administrativo para que lo puedan las obras sociales, lo puedan poner dentro de su. Pero no existe eso. Entonces se hace muy complejo el tema del abordaje, primero de la detección, que ahora vamos a eso, de hablar más específico de la dislexia. Pero no tan solo de la detección, sino también de cómo acompaño yo a esa persona, más allá de que no me acompañe el sistema. Pero en la medida que aumentemos la masa crítica, en la manera como decís tú, que la gente empiece a conocer más respecto de esto, podamos penetrar más en los sistemas educativos fundamentalmente. Porque acá, ¿cuál es la idealidad? La idealidad es que a esto, cuanto más temprano se lo detecte, se lo descubra y se lo acompañe debidamente, tanto mejor. Pero ocurre que después hay gente que se entera que es disléxica de adulta. Ali tenía la Ahí mano te levantó la levantada. mano. Sí, Sí, ¿Cómo? Perdón, Ali perdón. estaba primero. sí, no, quería, estaba en tu línea, Susan. Me preguntaba si lo que hay es un crecimiento exponencial de autismo, ponele, o TEA, o Sí. si lo que hay es más diagnóstico o más conocimiento, porque no queda claro. Por ahí, como decías recién, hay cantidad de gente que anda por la vida sin tener un diagnóstico, pero no sé, ¿tendrá que ver, habrá un aumento real de estas condiciones? ¿O Eh, será que lo que hay es un mayor conocimiento para diagnosticarlo? hay una mayor difusión de lo que ocurre. En realidad, en cuanto a lo que es específicamente la dislexia, todavía está en investigación. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce la dislexia. Si vamos a lo que dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud te lo define claramente y te dice que la dislexia es una condición de origen neurobiológico que genera dificultades específicas en la lectura y en la escritura, a pesar de contar con una inteligencia normal y tener acceso a una determinada escolaridad. Eso es lo que dice hoy la OMS. Pero se sigue investigando, todavía se sigue investigando. ¿Qué fue lo que creció para responder a tu pregunta, Ali? Creció esto de la conciencia, pero ¿a partir de dónde? De lo que ocurre. O sea, ante la evidencia de lo que ocurre en las aulas con los chicos que se manifiestan a través, como decíamos antes, del comportamiento, que al no saber, al estar ignorando muchos de estos aspectos, generamos otro inconveniente u otro problema también de moda hoy, que tiene que ver con la etiquetación, con el bullying, con que este chico es un vago, este chico es un inquieto, es un hincha pelota,
La docente se vuelve loca, me dice, este chico es imparable, se para, no le presta atención, se va para atrás, habla con todo el mundo, es inquieto. Si pudiéramos parar un segundito ahí, en relación a que pueda prestar atención, por eso este tema de la concentración no es menor, parece algo, viste, como de todos los días, pero poder concentrarnos en la responsabilidad que tenemos sobre todo a nivel de los docentes, de cualquier nivel, ¿eh? No hablemos solamente del nivel primario. Hablemos de primaria, secundaria, terciaria y universidad, ¿no? Después vamos a hacer la diferenciación con respecto a eso. Pero eh, la concientización es lo que está creciendo, pero a partir de lo que ocurre. Por eso que Ujú. a partir de esta concientización, que es el propósito que al menos pretendo o pretendemos como equipo de Dyslexia Counseling de poder difundir para generar mayor masa crítica, mayores padres concientizados de lo que ocurre como para generar el famoso triángulo de la empatía que hablamos, que tiene que ver con lo que es la escuela, la familia y la psicopedagoga. Ese triángulo tiene que ser un triángulo, más que un triángulo, es un círculo virtuoso. No que los padres van a los colegios y hacen y se quejan y que a mi hijo no y es un despelote. Eso es lo que ocurre. Entonces la famosa pregunta nuestra, como counselor lo sabemos, ¿qué hacemos con lo que ocurre? Tere, te vi levantando la mano, perdón que yo, No, pero te vi. me quería sumar a esto que decías vos de todos los problemas que te trae en un colegio, en una escuela, cuando tenés dislexia, pero por sobre todo también la autoestima, porque Claro. te la vas, Bueno, o sea, no tenés autoestima. Yo, el primer programa que te invitamos de radio en Ecos y Palabras, que viniste sí, a hablar de sí, dislexia, yo sí, conté que yo hice mi carrera de periodismo cuando tenía 34 años, con un cartel enorme de que yo era una bruta, que no sabía hacer ah, nada, que no sabía leer, que no sabía, no podía pasar o sea, tuve que superar muchas cosas de autoestima en ese momento porque de grande, como bien dijiste recién, me di cuenta que era dislexia, tenía dislexia, pero yo no sabía. O sea, yo para mí era bruta, no disléxica. Por claro, ende, tenía una autoestima muy baja. claro. La sigo teniendo, pero en ese momento la tenía peor. O sea, cuando sin diagnóstico la tenía peor. Pero No, bueno, la bueno, verdad que es un poco eso, todo lo que pero, acabas de resumir, ¿no? De decir. pero justamente ahí está el desafío, Tere, que cuando se lo detecta de adulto, claramente ese adulto está sobreadaptado. O sea, Claro. utilizó, o sea, sobrevivió, se Mm. sobreadaptó a la selva, digamos. Tal cual. Me sobreadapté en la facultad aquella y en esta, cuando hice counseling también un poquito, hasta que me puse el sallo, dije, bueno, para, sos disléxica, va acá, y empecé a quererte un poco más y a buscar herramientas que te ayuden, que después me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son esas herramientas, ¿no? Pero, Sí, no, no. Bueno, a eso vamos. En el sentido, justamente lo que mayormente afecta a la persona es esto, la autoestima. ah, Una autoestima que es cascoteada y absolutamente que impacta tan negativamente en el comportamiento, no solamente en el comportamiento, sino en lo que es todo lo que es la secuencia académica de la primaria, o sea, yo creo que lo conté, pero aprovecho esta ocasión. En el equipo nuestro que está el doctor Ascurra, médico pediatra, disléxico. ¿Saben cuándo se enteró que era disléxico? De adulto, en un congreso en España, más concretamente en Mallorca, le pasó algo que le hizo clic, ahí fue, se empezó, me dice, pero claro, porque él viene en su carretera. Él creyó que la vida era como lo que a él le pasaba al resto. Y que él tenía algo, pero no, bueno, cuando se encontró con que no, y ese fue el gran disparador, se enteró de grande, ya siendo profesional y especialista, o sea, médico pediatra. Así que imagínense lo que fue la sobreadaptación de ese chico, porque otro detalle no menor, ¿no? Ya que estamos con el tema, la dislexia.
es justamente, nacemos con dislexia, por eso no es una enfermedad, nacemos con dislexia y morimos con dislexia. No tiene cura. Nacemos y tiene de origen hereditario. Tiene un componente genético enorme. Por eso hoy, y respondiendo y siguiendo con la línea, y ya vi tu mano levantada, Jorge, ya estoy con vos. Pero lo que decía Ali, tener mayor difusión. Lo que pasa es que ahora cuando se empieza a detectar con lo que pasa, los adultos se empiezan a enterar cuando triangulan a través de lo que pasa con el chico en el colegio, que llaman a los padres, que este chico, que pin, que pan, y bueno, empiezan a ver cómo canalizar eso y llegan a la psicopedagoga. El tema es qué tipo de psicopedagoga. ¿Por qué? Porque la psicopedagoga que no está debidamente capacitada para ir justamente a los test que los lleva al, a lo concreto, a lo que es el diagnóstico concreto, termina dando un diagnóstico presuntivo. Entonces navegamos en una corriente gris que es y presuntivamente, pero como siempre digo el mismo ejemplo de siempre, ustedes chicas cuando van a hacer un test de embarazo, el test de embarazo le dice, ¿estás embarazada o no estás embarazada? No te dice, estás un poquito embarazada, me parece que estás un poquito embarazada. O es o no es. Entonces, quedamos en ese gran gris que es el diagnóstico presuntivo. La misma palabra te lo está indicando. Presuntivamente, este chico tendría algunos aspectos que podría, tal vez, quizá, a lo mejor, ser dislexia, pero no te firman y te dicen, sí, es dislexia. ¿Y por qué es importante la diferenciación? Porque cuando la persona sí recibe el dato concreto de que es disléxico, lejos de ser una carga, es un alivio. ¿Por qué? Porque ya salió del gris, ya no navega en ese gris, porque ese gris también es un factor determinante que convive con esto de la incertidumbre que lleva a que la autoestima sea cascoteada, porque él sabe que le está pasando algo, pero no sabe lo que le pasa. Se sobreadapta, Tere, lo que decíamos recién. En cambio, cuando dice, sí, fíjate cómo lo dijiste vos antes, ¿no? Cuando vos dijiste, cuando estudié acá, dije, no, soy disléxica, me asumo como disléxica y allá vamos. Con la determinación. Esa determinación te lo da el diagnóstico concreto, no el presuntivo. Saliste del gris y te fuiste al blanco. Sí, Jorge, No, solo para agregar que está bueno lo que están diciendo, que el problema de te la escucho un poco bajo, normalidad. perdón, no sé si el resto le pasa. A ver, A ver, espera, ahora. Ya. a ver, ahí, a ver, habla, a A ver, ver. a ver. Ahí está perfecto, ahí, ahí. Bueno, lo que yo quería decirles es que cuando uno va a cuando vos estudiás en la Facultad de Medicina o en la de Psicología no se da tanto, para hablar de normalidad se hace dificilísimo, porque ¿qué es normal en un ser humano? Que vos lo Claro. estás diciendo. Si Ujú, habemos una biodiversidad en donde decimos que no hay ninguno igual al otro, ni siquiera los gemelos, todos son ujú, distintos. ujú. Entonces, para vos que sos ingeniero, por la duda para los demás, todos caemos en una curva de Gauss. Es Ujú, decir, que cuando hablas de normalidad, vos pones el 100% en una punta de normal, el 0% o patológico total, y ujú. dejas un 5% en las dos colas, ¿no? Quiere decir que todo lo que cae debajo de esa curva de Gauss, ese 90%, somos normales. Ahora hay diferentes grados de normalidad, de medir la normalidad. Y ahí es donde pasa todo este problema que ustedes están hablando. Y fundamentalmente, lo más importante para que todos podamos caer dentro de esa normalidad es que tengamos una buena autoestima, que ya está más Absoluto. que estudiado por las neurociencias. Y Ujú, justo esto es lo que hace es bajarte la autoestima. Entonces, ahí te crean la anormalidad. Y entonces es ujú. muy importante entender de que el cerebro se adapta, como vos decías recién.
Entonces vos te vas Ujú, adaptando y vas conviviendo. Entonces estamos o sobrediagnosticados o subdiagnosticados. Entonces, ujú. el TDA, es decir, el déficit atencional, ahora todos tenemos déficit atencional. Y es lógico, no hay nadie que se concentre al 100%, salvo los Exacto. budas, algunos que logran meterse. Es imposible, eso que te dice poner la mente en blanco. ¿Qué va a poner la mente en blanco? Podés bajar niveles. Entonces, Sí, ahí es donde chocamos con todo este tipo de cosas, que está buenísimo, porque además yo quería aseverarles, porque yo estudié en la Argentina y acá de dislexia damos el título y que es una de las tantas cosas que pasan. Yo de dislexia no sé nada, no me enseñaron nada. Es decir, que en realidad no sé lo que le enseñan a los psicopedagogos y además los test, hay que saber que los test, yo no los uso prácticamente, los aprendí porque los tenés que aprender, todos los que mm, hay, y el cognitivo comportamental está lleno de test, pero el test te da una idea más o menos, porque no lo podés globalizar, porque si somos todos distintos, volvemos a lo mismo. Vos no podés sí. aplicarle el mismo test a todo el mundo y decir esto es así o no. Para mí, para compararlo, es como cuando tú tenés una anemia, vas al médico, él te mira en el ojo, te mira las uñas, te mira la piel y dice, este tipo tiene anemia o esta mujer tiene anemia. Y te manda un hemograma. ¿El hemograma qué hace? Me confirma o no lo que yo estoy viendo. Ahí está. El Ujú. test debería ser lo mismo. Clínicamente yo ya tengo que ver que ese chico, esa chica o ese adulto, yo me acuerdo que les dije que yo también descubrí que muy leve, pero tengo un cierto grado de dislexia después de grande, que decir que lo tuve de chico. Lo que hace ese test es confirmarte, ayudarte a confirmar. No más que eso, quería agregar Sí, de sí, que sí, no sí. están tan mal rumbeados. Es lo que nos pasa, es lo que les pasa a todos, y que no existen los normales, no existen los superinteligentes, porque el que es inteligente en una cosa normalmente no lo es en lo otro. Y que el cerebro se adapta. La epigenética y la neuroplasticidad es Mm. lo que nos demostró que ya lo intuíamos, ahora ya lo sabemos. Te dejo a vos que sos el que sabes, yo realmente de esto no sé nada. Quiero dejar claro que pasé por dos facultades y no aprendí nada, No, porque bueno, no yo me lo enseñaron. recojo la misma experiencia que estás mencionando por parte, ya te digo, con quien trabajamos, con el doctor Ascurra y de tantos otros que conocí a la par de él, también médicos, neurólogos, sí que, y no conocen. Por eso, volviendo a lo que preguntaba, Sally, de esto de que hay mayor que, y se empiezan, hay más información. O sea, se va sabiendo más cosas a lo largo del... Pero concretamente todavía no se sabe qué es lo que lo produce la dislexia. Se habla de un tema de cableado cerebral, para decirlo más con el idioma de la calle, como para que se entienda. Pero no es que el chico sea diferente, no es que no, el chico tiene esa condición que hace que aprenda diferente. Y de ahí viene el concepto de la importancia del acompañamiento a través de las adaptaciones. ¿Sí? Y ahora vamos más a lo que decías, Tere. Es decir, bueno, ¿y ahora esto cómo se come? ¿Qué se hace? Claro. Bueno, ¿cuáles son? Esto que también hablamos, creo, el día que estuve allí, que me invitaron a la radio, con respecto a los famosos predictores. ¿Cómo me doy cuenta? Tanto a nivel personal, porque el otro gran dato es que la dislexia es inmensa, tiene 38 millones y millones, infinitas aristas. Por eso es tan difícil su detección. No es tan fácil. E inclusive hay un concepto de lo que se llama la dislexia camuflada, porque existe la dislexia, pese a que esos predictores básicos, de los cuales vamos a hablar ahora, no me están figurando, me aparecen determinadas cuestiones y digo, no, porque van a ver, cuando ahora entremos en estos aspectos predictores, cómo podríamos llegar a arribar a la conclusión que todos, hablando en esto de lo que decía recién Jorge, ¿no? Con respecto a lo que es lo normal y que sería lo anormal, entre comillas. Y bueno,
van a ver y seguramente se van a identificar más de uno, yo a la cabeza, con que todos tenemos un poquito pareciera de dislexia. Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer qué va a hacer la diferencia? Y como muchas otras cosas en la vida, lo va a determinar con qué frecuencia se presenta. O sea, para decir una rápida, sí, y bien simple, confundir la derecha y la izquierda, doblar para la derecha y metes el guiño para la izquierda, ¿eso me define como disléxico? Y no, me puede ocurrir que... El tema es que si siempre que te dicen derecha vos doblás a la izquierda, y ahí ya, ahí se te prende una luz en el tablero, como diciendo, che, guarda, esto puede estar diciendo algo. Y eso es la mirada, digamos, de alguna manera crítica, si cabe, tanto a nivel personal, de darle bola al síntoma, a la señal, a la alerta, cuanto más a nivel de un docente al frente de un grupo neurodiverso de chicos, ¿no? Así que bueno. Predictores. Tere, ahí que vos me preguntás. ¿Y esto cómo se come? Bueno, uno de los primeros predictores. Lee lentamente. Lee lento. ¿Vieron el chico que por ahí lee lento, pone el dedito sobre el renglón y va leyendo así? Y al principio todos más o menos es así. El tema es que cuando sí, sí crece y sigue leyendo bajo esas características. Lee lentamente y lee de manera como entrecortada, ¿no? Y con respecto a los compañeros es una característica típica, o sea, con respecto a los otros, hay chicos que leen de corrido y este lee char, li, vi, es. Todos aprendimos así al principio. Después ya decís Charlie Vieja Rodríguez o Tere Sagarvesi. Sin embargo, cuando es más grande te lee. Ah, vos te llamás Teresa. ¿Qué hacer en esos casos? Por eso, ¿qué es lo peor que le puedes hacer a una persona disléxica? Bueno, vos, Tere, lo sabrás. Hacerte leer en público. Es mortal, mortal. Imagínate en el ámbito de... Estás muteada. Te Ah, digo cuál es la sensación, sí, es a ver. agarras un papel con todo lo que tenés que decir y es un montón de hormigas que se dan vueltas sobre el papel. La Ujú, sensación es esa, es como si las letras fueran hormiguitas negras que no tienen un renglón. O sea, se te para el corazón, es sí, tremendo, tremendo. es durísimo. Durísimo. Bueno, esta decodificación letra por letra es lo que ocurre. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacer y qué no hacer? No hacer esto que dijimos, no exponerlo, sí invitarlo a estimular. Lo voy a leer concretamente para que quede bien claro. Estimular la curiosidad y el placer por la lectura, no que sea una tortura, a través de lecturas animadas, actividades en la biblioteca, creación de pequeños libros, porque puede ser que pasa que hay chicos que les gusta, quieren leer y se esfuerzan, y ahí viene el premio al esfuerzo. O sea, son tenaces. Sí, Tere, te No, estás... me parece que yo lo dividiría en dos cosas. Una es la lectura en sí, que no, que uno internamente no tiene esa dificultad, o por lo menos yo no tengo la dificultad cuando leo, soy Sí, una gran lectora, me gusta leer de 1 a 2 libros por semana, o sea, me interesa la lectura, pero otra es leer en público ok. o leer en voz alta. Ujú. Eso es algo que me transpiran las manos de solo pensarlo. Y sin embargo, soy una ferviente lectora, muy interesada en la lectora, en la lectura, muy curiosa. Buenísimo lo que traes como ejemplo porque justamente tiene que ver con eso, la exposición, la etiquetación, el bullying, ¿no? O sea, exponerlo.
obviamente como la autoestima de ese chico, obviamente, tremendamente cascoteada y tremendamente no acompañado. Y, y después, sí, claro, es el vago, es el que hace lío, se manifiesta, de alguna manera está diciendo algo a través de su comportamiento y de su conducta. Pero también existe lo otro que la lectura puede ser, en cuanto a predictores, que esto también creo que lo hablamos el día de la radio, que yo puedo encontrar a un chico que a pesar de que me hacen leer, lo hago leer, pasa y lee de corrido, y lee perfecto, y después resulta que lo que no, pero falta un detalle no menor. Preguntarle cuando terminó de leer si entendió lo que leyó, y no entendió nada. Entonces, bueno, eso. Por eso, ¿cuánto importa esto del acompañamiento, el contexto, esto, ¿no? De ponerlo al público, de estar en público, exponerlo en un grado frente a sus pares. Es un paredón de fusilamiento eso, prácticamente. Tremendo. Otro predictor, no sigue el ritmo de la clase. Estas son cosas que dicen las maestras, ¿no? O sea, del colegio. Lo llaman a los padres y dicen, mira, los llamo señores padres porque resulta que Juancito o Martita lee lentamente, como dijimos recién. No sigue el ritmo de la clase. Yo no sé qué le pasa a este chico, que no sigue el ritmo de la clase. Y justamente eso es una característica frecuente en las personas con dislexia. Y se puede, o sea, ¿por qué actúa así? Porque se pueden reconocer en varias actividades involucradas en el aprendizaje, desde la lectura hasta la escritura con texto. ¿Qué hacer en ese caso? Acompañar el ritmo del chico. Esto es lo que también nosotros hablamos como counselor, lo conocemos bien, el tema de la validación. Validar lo que ocurre. Y escuchar no solamente con lo que dice, más bien todo lo contrario. Aquello que también nosotros utilizamos y manejamos bastante, que tiene que ver con no solamente lo que dice, sino lo que no dice, el gran desafío. ¿Y que lo dice a través de qué? Lo dice a través de las conductas. Ese chico se está manifestando, está hablando. ¿A través de qué? ¿Del habla? No, de cómo actúa. Pero claro, al no saber, es más fácil y etiquetarte como la bruta, ¿no? Como decías vos, Tere. Y vos te lo creés aparte, que sos bruta y que sos vaga y bueno, eso es tremendo, tremendo. El tema es que No entiendo requiere una atención personalizada, ¿no? Esto de centrado en la persona, vamos a decir, en nuestra línea de exactamente, pensamiento. Y el sistema educativo no está para eso, está para que todos entremos en un estándar, digamos, y por fuera, como decía el doctor Delgado, ¿no? Por fuera de la campana de Gauss, claro. ¿no? Pero también depende de dónde pongas la campana. Amplías el rango, todos somos normales y requeriría una atención más personalizada que hoy el sistema no está ofreciendo. Si No está apenas se puede ofreciendo, diagnosticar. no está ofreciendo y es absolutamente contradictorio porque en la ley, en la famosa ley, la 27.306, más concretamente en su artículo sexto, habla de lo que se llaman justamente las famosas adecuaciones, Ujú. que es justamente hacer foco en la persona, en el alumno, o sea, con el enfoque centrado en el alumno, Claro, ¿sí? De esto hemos hablado. Eh, ¿Y eso qué pasa? Al no conocerse, no se aplica. ¿Y de las consecuencias quién se encarga? Magoya. Este es el punto. Este es el gran desafío. Esta es la gran batalla hoy por hoy que ocurre en los colegios y que es tremendo. Y las consecuencias nos encargamos nosotros los counselors, Claro, de poder levantarle la autoestima a la gente pero como yo, que yo sé, quedó totalmente trunca.
pero precisamente yo por eso digo que entre nosotros como pares, o sea, como profesionales de la ayuda, tenemos un campo enorme de estar acompañando a los padres, porque primero, aparte de que cuando el padre se entera triangulado por lo que le pasa al hijo y que lo llaman del colegio para decirle que Juancito o Martita es terrible, por esto y por esto, ignorando todo esto que estamos hablando, es tremendo, tremendo. Y ahí es un campo de acción para nosotros, de acompañar en la Y toma. muchas veces se enteran que son también, No, no, decir, Ali, termina. Sí, no, esto que a veces se enteran que son disléxicos a través del diagnóstico de sus hijos, exactamente. no Ahí que se se entera. invierte al revés, Se invierte. Nosotros hemos tenido la ¿no? experiencia Esto que completa, hablabas de la empírica, herencia, de la genética. justamente, pero justamente, y ahí chocamos con otro gran problema, el tema de la aceptación por parte del padre que vos le decís a Juancito, que dice, no, 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 este es un vago. ¿Sabes qué? Se parece bastante como cuando yo iba al colegio, porque a mí me pasaba lo mismo. Así que si yo lo pude superar, este atorrante también. Así te lo dicen, ¿eh? Es la no aceptación de lo que está pasando en el colegio y bueno, primer paso del duelo, la negación. Ahí sí tenemos para trabajar, ¿no, chicas? O sea, tremendo. La negación por parte de lo que ocurre. Y de ahí, justamente la película que siempre, la película que siempre recomendamos que habla, que da perfectamente, habla claramente de esto, que es Estrellas en la Tierra, la traducción, creo que está en Netflix, y si no, creo que en distintas aplicaciones está em, Estrellas en la Tierra. Es una película que recomendamos, es larga, lenta al principio, porque es de origen hindú, pero muestra toda esta secuencia de lo que venimos hablando, ¿no? De lo que ocurre, cómo le ocurre, lo que le ocurre a un chico que no es validado y que es justamente se encuentra con unos padres absolutamente negadores y pasan, en esa película muestra bien toda la curva o sea que pasa desde la negación a la aceptación, a partir de que finalmente se dan cuenta de la dislexia del chico, del padre y del potencial, porque acá estamos hablando de la condición o dificultad, que todavía en algunos lados se sigue llamando DEA, dificultad, pero esa es una parte, la parte oscura de la luna, pero hay una parte que es brillante, que tiene que ver con el potencial disléxico, tiene que ver con esto de las características, que hablando de haciendo test de evaluaciones y demás del coeficiente de inteligencia, la inteligencia media del disléxico es por encima de la media. Por eso el concepto de condición. Autoestima baja. El tipo es brillante, por eso hay tantos brillantes en la humanidad que son disléxicos. El mismo Einstein era disléxico, Steve Jobs era disléxico. Son altamente creativos, Walt Disney era disléxico. Por eso es muy importante también en esa predicción, es como predictor, eh, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta. Justamente ayer, sin ir más lejos, hablando de esto de que se conoce y demás, sin ir más lejos, ayer estaba leyendo una noticia que justamente le dieron Nike, la empresa Nike, la de zapatillas, de indumentaria deportiva, eh, tomó a un chico que durante toda su etapa escolar era un chico que en lugar de estar atento a clase, se dedicaba a hacer garabatos. Garabatos. No escribía, hacía garabatos. Bueno, hoy ese chico lo contrató Nike y es un brillante, y le hicieron todo un tema de diseño y demás, y es un brillante creativo. Algo similar sucede en la película, no la quiero, si no la vieron, véanla, es lenta, es casi de 2 horas y pico largas, eh,
Siempre se recomienda tener los pañuelitos cerca porque es muy emocionante, ya digo. Y la recomendación es poder verla completa, no verla parcializada. Ver toda la evolución, todo cómo sucede toda la historia. Eh, por eso es emocionante. Nos perderíamos esa emocionalidad si es que hacemos un corte y, bueno, listo, la sigo mañana. No, la recomendación es verla completa. Simplemente una sugerencia. Bueno, seguimos con de esto, que esto no se dice, que esto no se habla, que esto no se toca, volviendo a cerrar, como decíamos ayer. Ve las letras moverse, esto que decías, Tere. La profe la llama, o la maestra los llama a los padres y dice, el chico me dice que ve las letras moverse, yo no sé qué ve este chico. Y te lo dicen así, tan suelta de cuerpo. ¿Y por qué actúa así? Porque puede tener dificultades específicas en los distintos componentes del procesamiento visual, como son los movimientos oculares. O sea, ¿por qué actúa así? Por eso, ¿qué hacer? Proponer ejercicios de denominación rápida de imágenes. El disléxico trabaja mucho con lo que es todo lo que es sensorial, todo lo que es colores, imágenes, dibujos, ¿no? Son las herramientas, hablando de herramientas, Tere, de cómo sobrevivo a esto. Y que tiene que ver con las adecuaciones. Me quedó esta parte en cuanto a las adecuaciones. Si el chico no puede rendir, por ejemplo, una adecuación, la más común a todas, la más simple, si el chico tiene problemas de lectura o escritura, no es que el chico por ahí no sepa la lección o no sepa de lo que había que estudiar para hoy. Bueno, no le tomo la lección y una adecuación es, bueno, ok, se lo tomo oral, tan simple como eso. Se lo toma oral. Y no lo mando a dirección para que se lo tome aparte, porque entonces también esto de lo que hablábamos también al principio, cómo incluyo e integro. Porque si yo no integro, lo dejo como que, Juancito está teniendo una preferencia, ¿ves? Que le toman distinto, seguro que está acomodado con la maestra. Y ese es un desafío grande para el docente, nivelar en la neurodiversidad. Porque también es una forma, yo diría indirecta, ¿no? Casi más que indirecta, directa, de también etiquetarlo. No, Juancito, vos, tal. Y poder justamente invitarlo e integrarlo, diciéndole que no es una ventaja que yo le tome oral a Juancito, sino que Juancito tiene una condición y explicar y hacer docencia con respecto también a esto. Y entramos en el campo justamente de lo eh, psicoeducativo, ¿no? Que tantas veces también nosotros como counselors hablamos. Qué importancia de también generar esto dentro del campo emocional, de cómo incluir e integrar, porque por ahí nos quedamos solamente con el concepto de inclusión, pero nos olvidamos de integrar. Es como cuando hacemos alguna comida y nos olvidamos de algún paso del armado de esa comida o de la cocción. Eh, Otra cosa que se quejan los maestros, dice, yo no sé qué le pasa a este chico porque no reconoce los distintos tipos de letras. No sé si te suena algo, Tere, ¿no? Con respecto a eso. Convengamos que todas estas cuestiones, obviamente, no es lineal, ¿no? O sea, esto tiene sus variantes. Eh, Estas dificultades se pueden intensificar si el docente toma decisiones didácticas erróneas. Entonces, lo ideal es empezar a escribir, ¿qué hacer? Presentar un tipo de letra a la vez. Estoy hablando claramente, ¿no? Estoy hablando en la primaria, cuando comienza la etapa de la lectoescritura, por eso también lo recomendable es poder pesquisar esto cuanto antes, y ese cuanto antes, más o menos dentro de lo que es en la etapa de la lectoescritura, entre los 6 y los 8 años, ¿sí?
¿Qué no hacer? No poner distinto tipo de letras, o sea, mayúscula, después minúscula, o después más inclinada, más derecha. No utilizar barras, guiones o cosas que den como señales, porque lo recontraconfunde eso. Tiene que ser muy, muy centrado en el alumno. Pero para eso tengo que estar advertido, como también decimos siempre, la importancia de estar advertidos de lo que no sabemos para no generar daño. Porque terminamos generando daño a través de la ignorancia. Y ese daño se da justamente en el tema de, de la autoestima. Bueno, lo otro es esto que yo me adelanté, que les comentaba antes. Otro aspecto predictor, no entiende lo que lee. Lo hablábamos antes. ¿Sí? Eh, ¿Y por qué? Porque ahí está lo diverso en cuanto al cableado cerebral, porque el niño dedica la mayor parte de sus recursos cognitivos y atencionales a la decodificación. Entonces se pierde, no entiende. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, otra que también muy común, pero que por eso digo que los podemos identificar con aspectos cotidianos donde uno por tener estas cosas no necesariamente es disléxico. Y esta seguramente a todos les va a resonar. No encuentra las palabras. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me sale. ¿Sí? Porque la dislexia está conectada a un déficit justamente en la memoria de corto plazo. Es una característica justamente esto. No encuentra las palabras. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hacer justamente reglas memotécnicas, poder identificar esto de jugar. Ayer Tere mismo en la radio me pasó, ¿te acordás? No me acordaba, digo, lo tengo en la punta de la lengua cuando quería decir el nombre del médico, que vos me dijiste, no sé, algo, Bernardo, Ah, Diego Bernardini, ¿te acordás? mm, Bueno, ahora, esto de poder ayudar a través de algo, o sea, buscar canales de adecuación para poder encontrar la palabra que tengo en la punta de la lengua y no. También otras cuestiones que tengan que ver con la descripción de lo que ve. Por ejemplo, en la descripción no sé, de una persona, de un chico. Me dice, no, porque mi amigo Pedro, pero después resulta que no se acuerda cómo se llama su amigo. Ay, ¿cómo se llama? El que tiene pelo largo y se pone una colita, que es rubio y con el pelo con el pelo ondulado, da características morfológicas de la persona en este caso, como puede ser del objeto. Ah, sí, Pedro, ese. Entonces, la persona, como lo que es el caso de ayer, Tere, como me dijiste, Diego Bernardini, bueno, sí, Pedro. Lo empezó a describir a la persona y no le salía el nombre. Bueno, esto es adecuar, la adecuación como para encontrar las palabras. Otro bastante común y no por eso puede hacer que sea o no disléxico. Y también acá nos vamos a identificar y mucho. Se olvida de las cosas. Se olvida de las cosas. Le dije que traiga la tarea, que hoy había que traer la lámina, no sé de cuál o qué, y se olvidó porque la dislexia comporta dificultades de memoria, como dijimos antes, de corto plazo, en particular de la memoria de trabajo o del acceso léxico, porque actúa de esa manera. Entonces, ¿qué no hacer? Dar consignas largas, no aumentar la ansiedad del niño y alentar a través del uso de mapas conceptuales. Por eso todo lo que tenga que ver con lo sensorial es fundamental en ese acompañamiento, ¿no? Eh,
Y lo auditivo también, ¿no? Que muchas veces, bueno, yo te acompañaba a alguien que estudiaba grabándose Claro, las lecciones porque, ¿no? Que auditivamente tienen, porque no es un tema de memoria, de huecos en la memoria, sino no, como decís vos, de decodificación, ¿no? de codificación del cerebro, sí, tal Se te cual. va toda la atención en como tratar entonces libera al, Claro, sí, al tener que soltar lo léxico, lo escrito, digamos, exactamente. Poder configurar libera y decodificar debidamente qué es lo que está leyendo. y mnemotécnicas, ¿no? Mnemotécnicas, Como figuras, colores, eh, todo lo que eso, tenga que ver visual, con... ¿no? Como, Es lo mm, que se llama eso se llama la integración sensorial. Trabajar con la bien. integración sensorial, que justamente es la capacidad del cerebro para organizar, interpretar, responder a la información proveniente de los sentidos, de cada uno de los sentidos, donde justamente, vos lo decías recién, ¿no? Fíjate la importancia hoy por hoy en esto del aumento de la mayor conciencia y de las mayores facilitaciones y herramientas. Imagínate para estas cosas el audiolibro. Hace una gran diferencia. El audiolibro es fantástico. Como también así, hoy por hoy existen una serie de aplicaciones de adecuación para que justamente a través de estos juegos de la integración sensorial pueda estar dentro del campo de las adecuaciones para que el chico pueda llevar adelante su comprensión, ¿no? Así como que Y la inteligencia artificial puede ser un recurso también que sume en este sentido, ¿no? absolutamente. Para acompañar como Sí. El proceso, el tema de la integración sensorial es fundante para el disléxico. ¿Por qué? Porque el desarrollo motor y lo que se llama la interacción adaptativa con el entorno. Por eso, con los colores, eh, eh, bueno, cómo lo integra también ayuda a esta comprensión. Bueno, y digo esta última y después vamos a trabajar, porque me parece que están bastante vagos todos acá. Me parece que son todos disléxicos, así que los voy a poner a trabajar. Así que ya en principio, ya les voy adelantando que todos tomen papel y lápiz. ¿Tienen todos? Bueno, Busquemos, yo te quería agregar a lo que sí, decían ustedes, Jorge, claro, todo lo que que quieras. la memoria que falla, que está bien, es la de corto plazo y la de trabajo, Bueno, pero después, ustedes imagínense en todos nosotros, vamos a ponernos de víctima, sí. cuando empezás con el problema del Alzheimer, con el problema de la memoria de largo plazo, que Mm, es eso que decimos, quiero hablar de determinada persona, pero no me puedo acordar el nombre, me acuerdo puede ser, después, al rato. claro. Ahí ya estamos en otro nivel. Ahora, pensá, si tuviste dislexia desde niño, no fuiste tratado nunca, esa persona, si tiene la suerte de vivir mucho, va a tener un Alzheimer mucho más grave, mucho más contundente que una persona que no tuvo dislexia o que no tuvo déficit atencional. Ujú, Porque lo otro viene con los años. Del Alzheimer no se escapa nadie porque es un problema de vejez. Si vas envejeciendo, entonces, ¿cuán grave es no tratarlo? ¿No? Deberíamos hacer que la Organización Mundial de la Salud tomara conciencia de la bueno, importancia que tiene. A ver, nosotros hicimos un curso en la UNESCO que se llama El Capital Humano, el capital de los países. Los países, el capital que tienen es la gente. exactamente. No es el petróleo, no. El capital es el capital humano, hay que invertir en ese cerebro, ¿no? Y si habrá que hacer hincapié en todo esto, que no se toma en cuenta. Y lo que otro que usted decía, en la escuela al maestro lo preparan para darles a todos lo mismo. Y todos los Ujú. chicos que tienen son distintos. Sí, Entonces de el pobre forma maestro homogénea. también. Mm, Claro, está desarmado, totalmente desarmado, ¿no? Es decir, tremendo. porque a veces los padres se le agarran, porque a mí me pasa que dicen, porque este maestro no sirve para nada. No, no es que no sirve, es que el pobre hace lo que puede con lo que tiene, con lo que le dan. Exactamente, exactamente. Es así, tal cual.
Por eso esta suerte como de campaña de toma de conciencia, de ampliación de la masa crítica en relación a esto y de ir conociendo aspectos que hacen a la diferencia entre saber y no saber, y de ignorar estas cosas y generar los daños que genera justamente en esto de la autoestima, ¿no? Eh, mm, y entonces yo a lo que voy es esto, ¿no? De la importancia. Gracias, Adriana, gracias. Em, estaba por decir algo. Ah, en relación a. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Eh, la importancia de estar advertidos de lo que no se sabe y de las consecuencias que esto genera. Que de esto no se hace nadie cargo, pero cada vez hay más información. Cuanto mayor información haya, mejor. Pero el tema es cómo administrar a eso, ¿no? Marina, hola, ¿qué tal? Buen día. Estás muteada, no te escucho. Estás muteada, a ver. Mm, Ah, ahora no te veo. Estamos. Hola, hola. Hola, Marina. ¿Me escuchan? No. Te escucho, no te veo ahora. Te estaba viendo antes Bueno, y no te escuchaba, ahora te escucho. Ahí va, eso. probablemente. Ahí ¿Cómo está. te va? Muchas gracias ¿Qué por, haces, por tu... Marina? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Placer verte. Y contenta de estar acá con ustedes. Y, y bueno, para los que no sabían, mi vida se le he dedicado a la educación, soy maestra y he trabajado en doble turno la vida, así que he tenido todas las clases, y me ha pasado de llegar a sexto, de tener el último grado, que es el de sexto de escuela, y haber descubierto como primera maestra a niños, con dislexia. O sea, ya es tarde, nunca es tarde, pero quiero decir, No. qué bueno hubiera sido que ese niño, lo hubieran visto antes. Pero lo que pasa que como se trataba de un niño súper inteligente, él eh, hacía las cosas de tal manera que era muy difícil observar qué es en el fondo de lo que le estaba pasando. Bueno, ¿me están oyendo? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Sí. Pero también quiero acotar algo. He sido muchas veces maestra de primer grado, de segundo, que es cuando Uf, nosotros, de tercero, habrás estado en muchas contacto veces, con tantos. muchísimos, muchísimos. Pero además de a veces luchar un poquito como docente contra la resistencia o la negación familiar de hacer un diagnóstico, nos pasaba también que nosotros como docentes de primer grado y de segundo, que estás viendo que algo hay, que necesitas el respaldo técnico para diagnosticar realmente qué es lo que está pasando, resulta que desde los médicos encontrás resistencia a hacer cualquier diagnóstico antes de los 9 años. Entonces, a pesar de que como maestro a los 7, a los 8, tú estás viendo que un niño tiene determinadas características que darían lugar a que hubiese una dislexia, pero si no es diagnosticado, no se llevan a cabo un tratamiento que acompañe, y son 2 años muy importantes en la vida del niño, donde está Funda- sufriendo porque no puede aprender o porque no le sale lo que le salen a la mayoría de los niños de su edad. Y eso es preocupante porque recién empiezan los médicos a dar pie y a atender a esta característica cuando ya están en tercero, cuando ya tienen 9, donde sienten que han fracasado, pobres chiquilines,
a lo largo del tiempo. Mm. Solamente con maestras con mucha y mucha experiencia, hacemos que trate de aprender por distintos canales, pero ya pasó la mitad de la escolaridad y el niño Igual como sigue, decís, perdón, ahí como bien decís, nunca es tarde, ¿no? Pero sí, claramente lo recomendable, lo sugerido es que puedan llegar a ese diagnóstico, bueno, eh, pero justamente con relación a esto de poder detectar en tiempo y forma, ¿no? Ali, bueno, te tenés que retirar. Sí, yo quería hacer este último ejercicio. Bueno, sí, después lo hacemos. Y ya estamos también en la hora, así que simplemente es un ejercicio rápido como para que lo puedan atravesar, vivenciar, ¿sí? Eh, Están todos con papel y lápiz, ¿verdad? ¿Están todos con papel y lápiz? sí. Bueno, la idea es hacer, ahora yo voy a dictar y ¿cuál es la mano hábil de cada una de ustedes? Derecha, 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 son todas derechas, derecha, En realidad yo soy zurda, pero escribo con la derecha porque me obligaron cuando era niña, pero yo soy zurda. mira vos. Con Derecha. con la mano hábil, con la que vos te sientas cómoda, con la que utilizás habitualmente, ¿sí? Bueno, Bien, voy a escribir con la izquierda porque soy zurda, aunque bueno, me obligaron a escribir con la derecha. Vamos arriba. bien, bien. La idea es la siguiente. Ahora, de la mano hábil, le pasamos el lápiz a la mano inhábil y paso a dictar y ustedes van a escribir lo que yo les voy a ir diciendo, ¿sí? Con la mano inhábil, ¿sí? ¿Estamos todos listos? Vamos, ¿sí? La dislexia, con la mano inhábil, ¿eh? Yo también lo voy haciendo a la par de ustedes. La dislexia es una condición de origen neurobiológico que genera dificultades específicas en la lectura y escritura. Yo no A puedo pesar, escribir a ese ritmo. Me perdí la bueno, mitad. Fernández, deje de distraerse, ponga atención en lo que estoy dictando, por favor. Entonces, a pesar de contar con una inteligencia normal y tener acceso a una escolarización adecuada. ¿Listo? ¿Terminó? ¿Terminaron? Andate, ya, no, ya está, fuiste. ¿Listo? Sí, ni sé qué Listo. escribí porque no se Termina- entiende, olvídate. terminado el ejercicio, vamos. Horrible. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué onda? Pésimo. Ali, ¿vos qué te tenés que ir? ¿Cómo lo pasaste? Como el traste. Si prestaba atención a la letra, se me escapaba lo que estabas diciendo. Si prestaba atención a lo que estabas diciendo, me quedaba atrasada. Me parece un ejercicio maravilloso para empatizar. Exactamente. Bueno, Muy bien. imagínense que esto ocurre en menos de un minuto. Esto es lo que le pasa a un chico cuando está en el colegio Toda la primaria. y en la primaria en términos de las velocidades. Por eso perdón, pero dice el acting de que, o sea, que estaba distraída, pero así lo tratan a los chicos. Totalmente. Así es. Y en Este menos es de un un ejercicio que minuto, tendría que ser obligatorio, ¿no? Porque te da inmediata conciencia. exactamente. Bueno, de esto, imagínense esto mismo llevado a la cantidad de tiempo que el chico pasa en un contexto escolar bajo estas características.
Tremendo. ¿Qué emoción pueden llegar a tener? Van a tener la emoción que cuando empezamos la clase con las vibraciones de las ondas gamma, tranquila, relajada y demás. No. Solo Simple- frustración. ahí va a ser. Chao, Ali, nos vemos. Chao, Gracias Ali. por estar. Chao. Ya. Solo frustración y solo todo mal. Sí. Bien, Y ira pongamos me una generó. Ay, y, esa, y largar la tarea. No, hacelo vos. Claro, totalmente. Dejar, entregar. claro, Chao. ¿qué te generó que no te escuché su perdón? Ira. Ira. O sea, ira, Ujú. enojo, ¿Mm? frustración. ¿Qué palabra Genera pondrías, Mariela? estrés, estrés, estrés. Estrés. Desesperación, Bien. desesperación y trataba de Jorge dijo minimizar estrés. para después acordarme que escribí, Tal Fíjate todo lo cual, que te tal sucedió cual. en menos de un minuto. abrevié. Te Marina, odiamos. ¿cómo te En fue? menos de un minuto te odiamos. Hemos logrado odiarte. Bien. Era lo que yo quería. Bueno, lo lograste. Nuestra emoción es esa. Bien. Marina. Bueno, no terminé. Quedé la palabra que genera. Bueno, O seguro sea, que por siempre, mitad. Marina, vos siempre te pasa eso porque estás distraída. Estás distraída y no venís. Estás distraída. Mientras yo te No, estoy dictando, vos es estás que con la cabeza en no, otro lado. después cambié de mano, ¿está? Porque Ah, no, como, así no vale. no, lo volví a escribir desde el principio y hasta donde escribí lo otro y comparar. Y así me vale a mí, porque yo soy zurda. Entonces, como me dicen la mano no hábil, en realidad, como yo aprendí obligada a escribir con la Ambidiestra. derecha, Mm. Ambidiestra. aprendí llorando a escribir con la derecha en primer año de escuela y después Imagínate. me encontraba en el secundario para sacar apuntes como en este momento y encontraba que ni los bancos me ayudaban porque los bancos para zurdo eran uno en un salón y nunca era el que yo tenía que podía estar. Entonces yo tuve que optar por empezar a escribir con la derecha y quedarme por ese lado, pero es lo único que hago. Y entonces a mí me gusta escribir a veces con la izquierda, pero cuando no tengo presión. Ahora, Está muy bien y cuando me presiona el tiempo, nada, termino está, eligiendo la derecha. está muy bien y es un ejercicio por otra parte que recomiendan, ¿no? De vez en cuando utilizar para hacer trabajar el. Claro, y acá cuando me sentí presionada, como todo el mundo, dije, basta, escribo con la otra y Bueno, escribí con las imagínate un dos. chico en el aula primaria, bueno, no te lo voy a decir a vos que lo viviste, recontra viviste, pero, ¿no? Como ejercicio de concientización de lo que produce y de lo que recibe un chico que por ignorancia no se lo tiene en cuenta, no se lo acompaña, no se lo valida. Claro, Así que, bueno, nada, ya estamos repasados de la hora. eh, Era un bueno, poco la muchísimas idea. gracias. Eh, Bueno, muchas gracias, Charlie, Buenísimo, por tu gracias, gracias. generosidad y gracias, gracias a Jorge. todos los que participaron en Qué este Gracias a bueno. todos, encuentro. un placer, realmente. Hasta luego. Aprendí mucho y gracias, Charlie. Está buenísimo. Gracias, chicas. Gracias, Tere. Gracias a Placer de ustedes. estar, que hayas venido también. Gracias, Un placer. Jorge. Gracias a Gracias, ustedes. Marina. Gracias a la Asociación Uruguaya de Counselor. Me encantaron los corazoncitos. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Y bueno, a disposición. Cuando quieran, estoy a disposición a nivel personal o como equipo de Dislexia Counseling. Ya saben dónde poder recurrir. A través de Susana o a través de Mariela en la asociación. Bueno, y Un poder genio, difundir. Charlie. Gracias, Gran Un propósito genio. que si queremos ser agentes de cambio, militemos el cambio a partir de la toma de conciencia y de la importancia de ser conscientes de aprender de aquello que no sabemos, y menos cuando tenemos responsabilidades ante Mm. otras personas, que podemos hacer mucho daño, pero mucho, mucho. Entonces también esto como counselors, también para nosotros, poder validar y entender que muchas veces llegan a nuestros consultorios personas que puedan venir con un determinado motivo de consulta, pero que sabiendo de algunos aspectos, fíjense que no estamos hablando de nada tan específico, simplemente algo casi diría básico, que linda con el sentido común,
y poder llegar a detectar que en las raíces, el motivo de consulta con la cual llega nuestro consultante, tal vez, y esto es concreto, no es biribiri, lo viví en persona en más de una ocasión. El motivo de consulta era algo que tenía que ver con esto de la autoestima, de sentirse no validado, etcétera, etcétera, de encontrarse con muchos inconvenientes a nivel interpersonal, ni que hablar de familia o de pareja, en fin. Cuando entramos a trabajar y escarbar y acompañar y demás, llegamos a la raíz, y esa raíz era la dislexia, en cuanto Ujú, a su comportamiento y al motivo de consulta. El cambio que se le produce cuando uno llega a tocar justamente tac, el botón, yo no les puedo explicar, el pecho a uno se le sale. Entonces no olvidemos este detalle porque no es un detalle menor. A veces los motivos de consulta pueden llegar a tener raíz en una base disléxica. ujú. No lo olviden. Simplemente Gracias, sugerencia. Bueno, Un gracias, gracias, placer. gracias. muchas Gracias, gracias. chicas. Buena Gracias a jornada. todas. Y un placer. Muchas Chao, chao, gracias. chao. Chao, chao, Gracias a chao. todos. Gracias.